parte que no es tan agradable. Sin embargo, sí tiene cierto tipo de elementos que son muy sencillos. Ahora nos vamos a ir solo con lo sencillo y vamos a dejar para luego la parte complicada. ¿Ok? Nosotros en este momento vamos a ver la estructura de capital de la inversión. Cuando nosotros vemos la estructura de capital, podemos omitir la parte de la inversión. La estructura de capital nos indica sobre la toma de decisiones en relación al valor actual neto. Pero en este caso el valor actual neto siempre lo relacionamos con inversión o lo vamos a relacionar con el capital o el patrimonio. Pero ¿qué llegaría a ser esta de la estructura de capital? La estructura de capital es todo lo que no sea el activo. Todo lo que no es activo va a ser estructura de capital. ¿Qué significa esto? Que no solamente es el capital y el patrimonio, sino también está el pasivo. Y en la estructura de capital tenemos que ver cómo vamos a invertir. Porque no solamente es en qué vamos a invertir. Vamos a invertir en, no sé, movilidades, vamos a invertir en un inmueble, vamos a invertir en X cosas. No. La parte de cómo invertir nos indica es cómo vamos a costear lo que nosotros queremos invertir, es decir, cuánto tenemos de recursos propios disponibles, que es conocido como el capital, y cuánto nosotros tenemos de apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? ¿Cómo podemos evaluar el apalancamiento? Se da en diferentes formas de recibir fondeo externo. Una forma de recibir fondeo externo es, por ejemplo, un préstamo. Nosotros queremos abrir, por ejemplo, algunos de ustedes, sus proyectos estaban en función a lo que era una panadería. Que necesitan un préstamo, entonces solicitan un préstamo al banco para que ellos les den parte del capital inicial. Pero ustedes requieren un capital propio también. ¿Qué otra forma de hacer? Bueno, estos ya son para proyectos que ya están más avanzados o empresas como tal. Por ejemplo, la venta de acciones o participaciones. Si estamos en una sociedad anónima, decimos vamos a emitir acciones y vamos a vender nuestras acciones en el mercado de valores y ahí de seguro varias empresas venderán y comprarán las acciones. Otro es buscar aumentos de participación. No somos una sociedad anónima, sino somos una sociedad de responsabilidad limitada. Ahí manejan lo que serían participaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Nuevos participantes. En el siguiente, nosotros tenemos la emisión de bonos. Eso ya lo han visto, ya les he hecho ver, ya saben cómo es. Es como emitir y solicitar préstamo a diferentes personas en el mercado financiero mediante la Bolsa Boliviana de Valores. Si ustedes hoy van a la Bolsa Boliviana de Valores y dicen, tengo ahorros, quisiera invertir en un título, ellos les deberían ofrecer información para que ustedes puedan invertir en los diferentes títulos que se pueden. Y de hecho, varios de los títulos, como les he mostrado, como esa vez que les he traído el periódico donde estaban los bonos de no sé qué empresa, ustedes podían decidir si querían invertir en esa empresa o no. Entonces, en ese caso tenemos ello. Y pueden existir otros, como por ejemplo los pagarés que se han ido dando, o pueden ser préstamos ya internacionales, o pueden ser préstamos de socios y otras formas diferentes que ustedes les puede ocurrir para realizar el apalancamiento de su inversión. En esta parte es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver? Y van a ver que la tarea es muy sencilla. ¿Cuál es la parte sencilla en esta tarea o en esta actividad de clase? Porque ahora van a hacer pura actividades de clase. ¿Qué vamos a tomar ahora en cuenta? Por ejemplo, mi decisión es invertir en una peluquería, por ejemplo. Voy a invertir en una peluquería. Primero, ¿qué necesito? Necesito primero herramientas, ¿verdad? ¿Qué herramientas necesito? Y de seguro aquí van a estar puestos lo que son tijeras, peines, no sé cómo se llama, los chisguetes, ¿no ven? Con los que te mojas el cabello. ¿De esos qué?
Atomizador. Ya, ¿qué es el atomizador? Ah, ya, el atomizador. Ya, no chequen. ¿La máquina? Plancha. Charco no. Secadora, plancha. Ah, ya. Ah, el peluquero también tiene ese, una Secadora, bata. ya, te caiga el cabello encima, ¿no? Espejos, ¿qué más? Necesitamos varias cosas, entonces aquí, Wi-Fi. primero ya tenemos Primordial. la parte de herramientas, ¿verdad? Pero tenemos otra parte que son muebles y enseres. Ahí entra lo que estaban diciendo, ¿no ve? Un espejo, las sillas, y de seguro estarán otras cosas más, porque de seguro será un taburet para poner todos esos equipos o todas las herramientas, y vamos a ir poniendo diferentes cosas más, ¿verdad? Pero vamos a poner también después lo que llegarían a ser, fuera de esto, los inventarios iniciales mínimos que necesitaríamos. ¿Cuál sería el inventario inicial mínimo que se necesita en una peluquería? Creo que no mucho, ¿no ves? Ah, bueno, ya, en el caso de ustedes creo que sí. A ver, lo que serían los shampoos, de eso es jaboncillo, me imagino, alcohol. En la parte de cuando nosotros hablamos de la estructura de capital, tenemos que verlo desde dos posiciones diferentes. La posición final es cómo está estructurado el capital de ciertas empresas. Y ahí podemos ver que todos tienen diferentes estructuras de capital. Por ejemplo, una entidad financiera, ¿cuál es su estructura de capital? La estructura de capital de la entidad financiera es una parte, el patrimonio de la empresa, que ustedes ya llevan contabilidad bancaria y que tienen un importe mínimo de DEX que tienen que cumplir para aperturar la entidad financiera. Y lo demás de la estructura de capital es captaciones del público, ¿verdad? Cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes. Y por otro lado tenemos los préstamos. En la Universidad Salesiana tendremos estructura de capital apalancamiento. Creo que tenemos un préstamo con el Banco Visa. Entonces es préstamos Banco Visas y los recursos propios de la universidad. ¿Existen otro tipo de apalancamientos? Sí. Por ejemplo, tenemos un apalancamiento de una empresa que se llama EMAPA. Si ustedes ven la estructura de capital de EMAPA, es el capital de inversión del gobierno, que debe ser del 10%, y 90% es pasivos de fondos de diferentes empresas que le están dando subsidios. El BID y otros más, incluso empresas nacionales como EVA le da cuentas por pagar y cuentas por pagar. Entonces, ver la estructura de lo que llegarían a ser una cuenta, una empresa normal o una empresa que ya está constituida es fácil, porque lo único que tenemos que saber es cuánto es pasivo y cuánto es patrimonio, cuánto es pasivo a corto plazo y cuánto es pasivo a largo plazo. Pero en una inversión como tal, todo esto va a cambiar, porque en finanzas y en inversión se ve las cosas también ya desde un principio. Tenemos que ver primero cuáles son nuestras necesidades, herramientas, muebles de enseres, inventarios y qué otras cosas más. Por ejemplo, dentro de lo que llegaría a ser la inversión inicial, si es que nosotros no contamos con un inmueble para poder realizar esas actividades, mínimo, ¿cuánto creen que nosotros deberíamos considerar sobre la parte de los gastos por alquiler? Y aquí entra la regla de empresa en marcha, que para esos gastos periódicos deberíamos contar por lo menos de 6 meses a 1 año ya con el capital. Es decir, que para una inversión inicial, si nosotros queremos aperturar aquí al frente una tienda, por ejemplo, entonces tendríamos que contar mínimamente con 6 meses de alquiler ya en el bolsillo. Y recién empezar la inversión. Porque ¿qué pasa si vas el día de hoy y dices, hoy voy a abrir la tienda, pagas un mes, pagas todo lo demás y no te conoce nadie, nadie te compra las cosas, nadie te va a realizar eso? Al mes siguiente te van a pedir la renta, ¿vas a tener dinero? ¿Le vas a decir, te corto gratis el cabello por un mes o un año?
No ve. Entonces es muy complicado realizar eso. Es por eso que en la estructura de capital, en las inversiones iniciales, ese tipo de gastos se los va a considerar de 6 a 12 meses mínimamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Una vez que nosotros tengamos nuestras necesidades, ya vamos a poder saber cuál va a ser la estructura de capital que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos herramientas, tenemos muebles y enseres, inversiones y gastos, nosotros vamos a saber cuánto es la necesidad de herramientas que vamos a necesitar, cuánto vamos a necesitar para muebles y enseres y cuánto vamos a necesitar para lo que llegaría a ser nuestro inventario. Y por último vamos a necesitar para los otros gastos, cuántos nosotros vamos a necesitar para realizar inversión. Y en función a esto vamos a tener nosotros un total. En este total nosotros vamos a identificar cuánto es nuestros recursos propios y cuánto nosotros necesitamos para el apalancamiento. Es decir, una vez que tengamos todo esto, recién vamos a conformar nuestra estructura de capital. No es que la estructura de capital es más antes que ello, sino nosotros tenemos que ver nuestras necesidades. Si nosotros vemos que no tenemos los recursos propios y no nos vamos a poder apalancar, de hecho ya la inversión se va, ni siquiera va a iniciar. Entonces nosotros tenemos que considerar todo ello. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad? Sencillo. Se van a volver a estar con sus parejas cada uno y entre todos ustedes, creo que hay de 3, ¿no ve? Entonces 5. van a tener que en este punto ir poniendo cuáles son las necesidades de sus proyectos. Solamente la parte de detalle. Después vamos a ver la parte de valores de mercado, pero primero la parte de detalle. Una vez que tengan la parte de detalle, ustedes ya van a ir estructurando bien. Ahora, ¿cuánto es? Teóricamente esto es un dato que se ha dado en algún momento. ¿Cuánto creen que es el ahorro de la persona promedio en Bolivia disponible para realizar inversiones en comercio? ¿Cuánto creen que es? 10.000. ¿Qué? ¿Los 10.000? No. Margen de ahorro. Margen de ahorro. ¿Cuánto creen que es el ahorro Un margen de ahorro. promedio? 7.000 promedio. No. Casi cero. El importe promedio de ahorro de una persona, lastimosamente en este caso podemos decir que es de 25 años a 40 años, llega a ser de 15.000 bolivianos. Bueno, ya está cerca. Es decir, que de todas las personas, máximo hasta sus 40 años o de 25 a 40 años, tienen 15.000 bolivianos ahorrados. Fuera de sus gastos personales, fuera de las otras cosas que deberían tener. Que algunos deben tener, otros deben tener más gasto, ¿verdad? Por ejemplo, uno que tenga 4 hijos, 5 hijos, etcétera, obviamente no llega a los 15.000, va a llegar a menor. Y de seguro, en este caso, han debido contar a personas de 26, 27 años, no sé en qué situaciones donde el ahorro tienen 15.000 bolivianos, ¿verdad? Entonces, pero estos son datos que se ha dado del Ministerio de Economía y Finanzas antes de la pandemia. Ya. Ahora no sabemos. En esta parte de recursos propios, ustedes ya pueden ir evaluando tener los 15.000 bolivianos. Es decir, que todos ustedes teóricamente van a contar con 15.000 bolivianos. ¿Ok? Cada uno. ¿Qué? Si son 2, pueden fluctuar a 30.000, pero máximo a 30.000. No van a pasar de los 30. Y con Somos eso cuántos, van 5, a ¿no? ver cuánto de apalancamiento necesitan para sus
necesidades. Ahora, tomen en cuenta, cada necesidad es diferente. ¿Por qué? Tu parte inicial, ¿qué van a necesitar en esta parte? Van a necesitar cocinas, ¿verdad? O no, freidoras, ¿no ven? Las freidoras Proster de seguro. Pero en lo que llegaría a ser las otras empresas que llegarían a ser las cafeterías, eso es más sencillo, ¿verdad? Solo necesitan cocina, una sencilla, tal vez una más grande, y lo que llegaría a ser su vajilla. Pero lo que llegaría a ser las empresas panificadoras, ellos necesitan un horno, ¿verdad? Entonces cada uno tiene una diferente estructuración. Eso vamos a ver en función a esto, y de eso vamos a ver cómo evaluar si vamos a aumentar o va a existir un apalancamiento. ¿Ok? Pero primero tienen que determinar sus recursos propios. Silencio, calma. Tranquilos, va a mejorar el país. Esos 15.000 son virtuales todavía. Pero son este importe con el que cuentan la mayoría de las personas fuera, y aquí vamos a tomar en cuenta algo que también tal vez nos tranquilice, fuera de haber consumido o haber gastado en cierto tipo de lujos propios. En este caso, los 15.000 bolivianos son el restante después de haber conseguido tal vez una tele de 65 pulgadas, haber conseguido su propio cuarto, su propia cama, su ropero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de haber cubierto todo ello, tienen esta cantidad de ahorro disponible para realizar algunas actividades. Este era el promedio, es decir, que estamos hablando de todos. Estamos hablando de lo que llegaría a ser la economía baja, media y alta. Entonces sabemos nosotros que la economía alta tiende a ser pocas personas y la economía baja tiende a ser muchas personas. Es por eso que este dato está muy promediado, pero es el que han dado. Entonces ahí ustedes ya pueden ver que esto tampoco parece tan mal, ¿no ven? Pero vamos a ir dando eso. Antes de que comiencen con eso, vamos a terminar esta parte, que es muy chiquitita. Miren, solo son 4 líneas. ¿Qué es lo siguiente que nosotros tenemos que considerar cuando vemos la estructura de capital? El riesgo financiero y el riesgo comercial. ¿Cuál es el riesgo financiero? Cubrir las obligaciones financieras, mayormente alineadas al apalancamiento. ¿Cuál es el riesgo comercial? Cubrir nuestros costos operativos. Nuestros costos operativos están en función a nuestras necesidades, mayormente de inventarios y de gastos periódicos, ¿verdad? Que es agua, luz y alquileres. Y por último, nosotros tenemos que ver que tenemos que considerar estos dos riesgos al momento de la toma de decisiones. Estamos muy endeudados, es mejor no realizar inversión. Tenemos sobreendeudamiento, entonces tenemos que ver una forma de liquidar esos bienes, cubrir todas las deudas que tenemos hasta la fecha y estar tranquilos, pero con una pérdida de la inversión. Y por último, toda esta explicación y todos estos elementos en algún momento nos van a ayudar a calcular el costo de capital promedio ponderado, más conocido como la WACC, que de seguro lo han debido llevar en proyectos de inversión. No me digan que no, ¿verdad? Que no me digan que no. Ya, bien despacio, porque sí es un poco más complicado. No es como el BAN. El BAN era sencillo. La WACC sí va a necesitar cierto tipo de elementos, ¿ok? Pero con este nos vamos a ir con calma. Primero, vamos a hacer este trabajo de acá, ¿ok? Trabajen con este, pongan sus hojas, sus nombres. Una vez que vayan terminando, van a sacarme una foto y me lo entregan a mí y después les voy a decir la siguiente actividad que vamos a ver. ¿Ok? Apunta.